chicos, bueno, vamos a continuar con nuestra clase de razonamiento verbal. Miren, antes de empezar con nuestro tema, quiero que me lean estos cartelitos que dicen, pues, miren, vamos a empezar, ¿no? Por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Gracias. ¿Ustedes creen que este texto se entiende? Miren, si primero dice, por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Gracias. Tenemos otro cartelito que dice, por favor, no arrojes los cigarrillos encendidos en el piso. Las cucarachas pueden contraer cáncer. ¿Las cucarachas pueden contraer cáncer? Miren, sigamos. Bienvenidos turistas, nacionales, extranjeros y extraterrestres. ¿Hay turistas extraterrestres? No, ¿verdad? Gracias, muchas, por tener tenido este detalle conmigo. ¿No? Entonces, y tenemos ya un textito corregido que dice, muchas gracias por haber tenido este detalle conmigo. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de carteles, los textos no se entienden o están adicionando oraciones que no tienen nada que ver con el contexto o con el resto de oraciones, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de textos, nosotros le podemos decir incoherentes, ¿no? Porque no se entienden, porque no son fáciles de comprender. Así pasa en lo que es el curso de razonamiento verbal. También encontramos textos, ¿no?, que son incoherentes, pero el trabajo de este curso es de que nuestros textos, la mayoría, tenga coherencia, ¿ya? Por eso el día de hoy vamos a hablar de la coherencia y la cohesión. ¿A qué se refiere la coherencia? Dice que esto es la forma como nosotros, ¿no?, tenemos que organizar un texto a nivel mental. ¿Qué quiere decir organizar un texto a nivel mental? ¿Qué quiere decir? Que las ideas tienen que coincidir, que las ideas tengan lógica unas tras otras, que se relacionen entre ellas, que se enlacen entre ellas, ¿no? Al momento de que tú puedes lograr o logras enlazar las ideas, tu texto se vuelve coherente, o sea, tú lo entiendes, ¿ya? Tú lo entiendes. Por eso dice que tú has logrado comprender un texto o logras saber que un texto es coherente cuando logras identificar las partes de este texto, ¿ya? Cuando logras identificar las partes de este texto. Ahora, dicen que hay ideas, ¿no?, que cumplen las condiciones. Miren, las ideas de un texto son coherentes cuando cumplen dos condiciones. ¿Y cuál es la primera condición que yo ya lo había mencionado? En que las ideas se relacionen entre sí. Por ejemplo, todos sabemos que la memoria consiste en retener una serie de conocimientos que hemos adquirido, pero también sabemos que hay hechos que olvidamos después de poco tiempo. Otros las recordamos durante mucho tiempo. Se puede hablar entonces de una memoria inmediata y otra permanente. Si te das cuenta, todas estas ideas se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, esto es una de las condiciones que nosotros vemos para que un texto sea coherente. Otra de las condiciones que tenemos que saber o decir es que las ideas no se contradigan. Si nosotros no encontramos ideas que se contradigan, entonces estamos hablando de un texto coherente. Si recuerdan, en los letreritos al inicio, las ideas se contradecían, ¿verdad? Entonces no eran textos coherentes. Por ejemplo, dice, mira, Olga pasa horas examinando los insectos por los que tiene mucho interés. Su trabajo consiste en investigar cómo son estos animales. Ella trabaja en un laboratorio especial que ha construido en el techo de su casa. Todas estas ideitas se relacionan entre sí, no se contradicen, por lo tanto, es un texto coherente. Pero vamos a ver otro ejemplo en donde me dice que mi texto es incoherente. Leamos. Olga pasa horas examinando los insectos, por lo que siente mucho interés. Su trabajo consiste en investigar cómo son estos animales. Ella no se aproxima a ningún insecto porque les tiene mucho miedo. ¿Identificaron, chicos, cuál es la idea que se contradice a las demás? Claro, ¿no es cierto? Ella no se aproxima a ningún insecto porque les tiene mucho miedo.
Si en las otras ideas está hablando que ella es una persona que pasa horas examinando a los insectos, entonces la idea que lo contradice es esta, pues, ¿no? Porque acá dice que les tiene miedo y no es así. Entonces, esto es un texto incoherente. Recapitulando, ¿qué quiere decir la coherencia? Que son textos en donde sus ideas se relacionan entre sí, ¿ya? Ahora, pero no solamente eso tenemos que tener en cuenta en un texto, sino también dice la cohesión. ¿Y qué tiene que ver la cohesión? Acá ya tiene que ver cómo se relacionan estas ideas, ¿no? Cómo se relacionan o mediante qué se relacionan, o sea, mediante qué palabras se unen estas ideas, ¿ya? Entonces la cohesión tiene que ver con la unión, cómo encadenar, dice, las ideas, ¿no? O las diferentes partes del texto. Y para eso, pues vamos a ver algunos tipos de cohesión. Dice que tenemos la cohesión léxica, la cohesión gramatical y los conectores. ¿A qué se refiere esto? Léxica, que tenemos que tener en cuenta o usar palabras sinónimos, ¿no? ¿Para qué? Para que no se repita la misma palabra, sino diferentes sinónimos. Y estos significados se relacionen entre sí. Tenemos que ver eso, exactamente, los significados de las palabras, ¿no? Que tengan que ver con el texto. El gramatical quiere decir que tengo que tener en cuenta lo que son los accidentes gramaticales, como el género, el número, el verbo, ¿verdad? Todo ello tiene que coincidir, los pronombres, ¿no? Para que sea también un texto que tenga cohesión. Y por último dice que podemos utilizar los conectores, todos los tipos de conectores que nosotros usamos en lo que es lenguaje, conectores copulativos, disyuntivos, relativos, distributivos, ¿no? Consecutivos, etc. ¿Cuáles son esos? Hasta las preposiciones también funcionan como conectores. A, de, entre, hasta, por, hacia. Los copulativos o las conjunciones y, ni, o, u, etcétera, ¿verdad? Miren, vamos a ver acá los ejemplitos. Dice, veamos dos ejemplos de textos con palabras de cohesión. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró una café. Miren, compró una café. Dice, ¿ustedes creen, no, que acá hay cohesión? Compró una café. Tendríamos que haber agregado, compró una camisa color café o compró una color café, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el significado tenga que ver con lo que es café, ¿no? Con el color, no de repente con una bebida simplemente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Y en el segundo dice, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron en el próximo año hacia Madrid. Miren, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron en el próximo año hacia Madrid. ¿Se dirá así? O diríamos, un grupo de la Facultad de Estudiantes saldrán en el próximo año a Madrid, ¿verdad? Entonces tenemos que ver ahí los conectores. ¿Qué tipo de conectores usar? No hacia, sino a, ¿no? Así es. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido. Nos vemos la próxima clase.